El misterio de Mallingworth. Quiero saber si he cometido un asesinato. Que Dios me ayude. Eso es lo que quiero averiguar, señor Blake. Sexton Blake examinó con su habitual atención al capitán Reginald Curtis, su último cliente. Era una figura alta, erguida y militar, con el pelo y el bigote gris, las mejillas morenas, por la larga exposición al sol tropical, la boca delgada y decidida, los ojos preocupados e inquietos y el aire general de un hombre loco de ansiedad. Tal era el inventario mental que el gran detective hizo de su visitante. «Es terrible. Espantoso», murmuró el capitán, conteniendo un escalofrío. «Me volveré loco si no lo descubro. Y si lo descubro, si he hecho esto, cielos, ¿qué pasará entonces?» Al darse cuenta de que no se trataba de un caso común, Blake se apartó de sus métodos habituales y decidió ayudar al hombre a desahogarse. «¿Se refiere usted al misterio de Mallingworth?» «Por supuesto», dijo en voz baja. «Lo he leído en los periódicos. Usted es viudo, se ha retirado del ejército, y hace 5 días encontraron asesinada a la institutriz de su única hija en un bosque solitario de su propiedad». «Sí, estos son los hechos», dijo el capitán con patético acento. «El asesino no ha sido descubierto y la policía parece estar bastante desconcertada», continuó Blake. El capitán Curtis asintió. «No sospechan de nadie», dijo lentamente, con un estremecimiento, «pero yo sospecho de mí mismo». «¿Y eso por qué?», preguntó secamente el detective. «Hace 3 años, en la India, sufrí una insolación muy grave», respondió el capitán. «Me mandaron a casa por invalidez y finalmente me retiré del servicio». Hizo una pausa. «¿Y bien?», inquirió Blake. «Nadie lo sabe, pero a veces no soy yo mismo», dijo el capitán Curtis. «Hago cosas que luego me sorprende descubrir que hice. Deme un ejemplo». «Una vez tuve un perro, un bulldog al que quería mucho, y un día le disparé. Cuando lo vi muerto frente a mí, me horroricé. Si no hubiera tenido el revólver en la mano, no lo habría creído. No había ninguna razón para ello, absolutamente ninguna. Ya veo. ¿Y qué pasó después, cuando fue consciente de lo que había hecho? Me dio vergüenza, así que lo enterré y convencí a la gente de que me había topado con el perro muerto, envenenado, y lo había enterrado con mis propias manos, porque lo quería mucho». «Ya entiendo», dijo el detective de nuevo, con voz impasible, ojos inexpresivos y todas sus maravillosas facultades alertas. Su institutriz era una muchacha de 21 años. Su jardinero la encontró con una bala en la cabeza, no le habían robado, no tenía enemigos que nadie supiera, y desde el asesinato la policía no ha descubierto nada. «Sí», dijo el capitán Curtis tristemente, «así está la situación, eso es todo lo que se sabe». «¿Su miedo es que lo hiciera usted en una especie de ataque?» El capitán Curtis asintió y enterró su cara entre las manos. «¿No tiene ningún recuerdo, por vago que sea, de haberla asesinado?» «Absolutamente ninguno», respondió Curtis. «Supongo que es por el caso del bulldog y otros hechos similares que teme usted ser un asesino». «Sí, así es», dijo el capitán, pero vaciló por unos momentos y Blake lo miró inquisitivamente. «Nadie puede incriminarse a sí mismo sin pruebas», dijo el detective. «No sé cómo manejar esta situación. Si descubro que sus temores están justificados, ¿qué pasará entonces? No puede esperar que encubra a un asesino. La ley», dijo el soldado, mirando fijamente al detective, «exige vida por vida. Si usted demuestra que yo hice esto, daré mi vida en compensación. Quiere decir que se suicidará, pero eso exigirá que se lo permita. Me ha puesto en una situación muy grave, capitán Curtis. Lo sé, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Piense en mi familia, piense en la desgracia que esto supone. Si no fuera por eso, habría acudido sin reparos a la policía y me habría puesto en sus manos. Pero mi hija, mis parientes,
Señor Blake, piense en ellos. Es mejor que me suicide a que me ahorquen por asesino, y la ley tendrá su parte de justicia. Es un problema difícil, dijo Blake reflexivamente, conmovido por la agitación del hombre. Dejémoslo, hasta que veamos cómo resulta el asunto. Dígame con franqueza, sin prejuicios, qué es, exactamente, lo que hace que sus sospechas sean tan fuertes. El capitán Curtis buscó en su bolsillo y sacó un revólver. El día en que ocurrió el asesinato de esa pobre muchacha, hay una laguna en mi memoria. Existen 20 minutos de mi tiempo que no recuerdo y no puedo explicar, dijo entrecortadamente. No puedo explicarlos por mí mismo, y el lugar donde encontraron a la joven está a solo 7 minutos de mi casa. ¿Nadie le ha interrogado? ¿La policía no le ha preguntado por sus movimientos? Preguntó Blake mientras examinaba el revólver. No sospechan de mí, no hay razón para ello. Pero mire, dijo con tono horrorizado, hay 6 recámaras en el revólver y 5 están cargadas. Es un revólver de servicio, un modelo muy común, dijo Blake. ¿Fue una bala que encajaba en este revólver la que mató a esta pobre chica? Sí, debo decirle que, como mucha gente del campo, siempre lo tengo en mi escritorio, completamente cargado, por si lo necesito. ¿Y dónde estaba el revólver cuando descubrió que estaba cargado con 5 recámaras y que una de ellas presuntamente había sido disparada? Eso es lo peor de todo, gruñó el capitán con los labios temblorosos. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta, mientras hablaba con la policía. Lo encontré allí cuando se fueron. A Sexton Blake le interesaban todos los casos, por triviales que fueran, pero el del capitán Curtis le fascinaba. En toda su experiencia, Blake nunca se había encontrado con una situación semejante. Tenía en sí los elementos de la más espantosa de las tragedias. Sobre el caso concreto no tenía una opinión clara. Había despedido al capitán, después de unas cuantas preguntas más, prometiéndole por compasión que haría lo que fuera necesario, pero todavía no tenía ninguna teoría al respecto. Al iniciar la investigación, pronto estableció el hecho de que la señorita Mildred Chitty, la joven asesinada, no tenía enemigos conocidos en las cercanías de Mallingworth. La policía local había recurrido a Scotland Yard, y el inspector enviado era un amigo de Blake, que atribuyó el interés del detective a la mera curiosidad profesional y no dudó en explicarle la teoría policial sobre el caso. «Es un asesinato cometido por un vagabundo, señor Blake», dijo con tono desenfadado. «Un simple asesinato cometido por un vagabundo. Una muchacha sola en el bosque, bien vestida, con una bolsa en la mano. Un vagabundo se acerca y le pide dinero. La muchacha se niega. El vagabundo, probablemente un viejo soldado, saca un revólver de servicio, pierde los estribos y dispara, con la única intención de herirla o asustarla. La muchacha cae muerta. El vagabundo, horrorizado, huye. No quiere tocar el cuerpo por miedo a las manchas de sangre o porque está demasiado asustado». «No es una mala teoría», dijo Blake. «Es la teoría correcta. Recuerde lo que le digo. Atraparemos pronto a ese vagabundo». «¿Han encontrado alguna huella?», preguntó Blake. El inspector murmuró algo sobre unos estúpidos palurdos. «Fue el jardinero quien encontró el cuerpo», dijo. «Luego llegaron algunos vecinos y anduvieron por todos lados como un grupo de tontos. La policía local hizo lo mismo. Todos dejaron allí sus huellas, borrando las que hubiera podido dejar el asesino. Esto hace que el caso sea un poco complicado, pero al final lo atraparemos». Blake le dio las gracias y fue al lugar donde se había encontrado el cadáver para examinarlo con atención. Pero, como había dicho el inspector Harley, el terreno estaba demasiado pisoteado para ser de alguna utilidad, por lo que regresó al pueblo y reanudó sus investigaciones. Todos estaban muy dispuestos a hablar, pues la señorita Chitty era muy conocida y querida entre los habitantes de la aldea, y el asesinato era el único tema que acaparaba el interés. «Era una muchacha de buen corazón, si alguna vez hubo alguna», exclamó la esposa de un joven trabajador. «El invierno pasado,
Señor, el granjero Smith despidió a Bill, cuando estaba a punto de llegar mi primer hijo, y nos vimos en apuros económicos y no pudimos pagar el alquiler. El capitán Curtis no quiere a mi marido, dice que no sirve para nada, lo cual no es cierto, aunque vaya a la taberna de vez en cuando. Pero el capitán no nos ayudó, quería obligarnos a abandonar nuestra casa e irnos del pueblo, así que Bill y yo nos pusimos de acuerdo y yo empeñé mi anillo de bodas para pagar el alquiler y salir adelante. Yo no quería pensar que mi bebé naciera, mientras su madre no llevara un anillo de casada en el dedo, y le lloré a la señorita Chitty por ello. Y a la mañana siguiente ella vino a verme y me dijo: «Toma, aquí tienes un anillo de bodas de oro». Y ella me da uno, todo brillante y reluciente, y mucho más grueso que el que había tenido que empeñar. La mujer le tendió el anillo al detective para que lo inspeccionara. «Me queda un poco apretado», murmuró, «pero no mucho». ¿A qué hora del día le contó a la señorita Chitty que su anillo había sido empeñado?, preguntó Blake. «Era por la noche», contestó la mujer. «¿Y por casualidad recuerda a qué hora, a la mañana siguiente, le dio este anillo en lugar del suyo?» «Fue a primera hora de la mañana, antes de que se sentara con la señorita Curtis para sus lecciones habituales», contestó la mujer. «Gracias. Buenas tardes», dijo el detective devolviéndole el anillo a la mujer. No fue hasta 4 días después, cuando Sexton Blake visitó al capitán Curtis. «¿Y bien?», dijo el capitán con ansiedad, con las manos temblorosas como las de un hombre con fiebre. «¿Han descubierto algo?». «Puede estar tranquilo», dijo Blake. «Puedo decirle desde el principio que no fue usted quien mató a la señorita Chitty». «Gracias a Dios», exclamó el capitán, hundiéndose en una silla, abrumado por el alivio. «Gracias a Dios». Blake le dio unos minutos para recuperarse. «El asesino fue su marido», dijo finalmente. «¿Su marido?», gritó el capitán sobresaltado, y recobrando la compostura agregó: «Por Dios, la señorita Chitty era una muchacha soltera». «No, no era soltera», dijo Blake, «estaba casada con un sinvergüenza y huyó de él cuando empezó a maltratarla. Cuando usted la contrató como institutriz, ella pensó sin duda que estaba perfectamente a salvo aquí, escondida en este pueblo». «No lo puedo creer», dijo el capitán. «La señorita Chitty, casada». «¿Está seguro, señor Blake?». «Completamente seguro. Y le contaré cómo lo descubrí». Una de las mujeres del pueblo me contó una historia patética, cómo la habían obligado a empeñar su anillo de bodas, para pagar el alquiler, y cómo, a la mañana siguiente, la señorita Chitty le había regalado un anillo de bodas para aliviar su dolor. Sin duda, la pobre muchacha consideró que desprenderse de su anillo era una señal más de haber terminado del todo con su malvado marido, y se alegró de poder hacer el bien con algo que sólo le había traído dolor. «Pero no lo entiendo», dijo el capitán, desconcertado. «¿Cómo demostraba esa historia que estaba casada?». «Solo fue el principio. Me hizo preguntarme cómo la señorita Chitty había podido conseguir un anillo nuevo a la mañana siguiente, y vi de inmediato que eso era imposible». «¿Y qué estaba haciendo ella con un anillo de bodas?». «Podría haber sido de su madre», objetó el capitán Curtis. «Pensé en eso, pero el anillo era demasiado nuevo». «Ya veo. Es usted un hombre inteligente, señor Blake, eso le puso sobre la pista. ¿Y después de eso?». «Bien, el resto fue un juego de niños», dijo el detective modestamente. «Descubrí que estaba casada, descubrí qué clase de hombre era su marido, y luego me concentré en él. Para resumir, comuniqué los resultados de mis investigaciones a la policía, y el inspector a cargo del caso se fue a ejecutar una orden de arresto contra el hombre antes de que yo saliera a visitarlo hoy». «¿Sabe, señor Blake?», exclamó el capitán Curtis. «Empecé a pensar que la policía sospechaba de mí. Había un hombre aquí, haciendo preguntas, rondando de vez en cuando». «Sí, ya lo sé», interrumpió el detective.
Ese hombre era yo. ¿Usted? Gritó el capitán. Blake asintió. ¿No quería que me ocupara del caso? Preguntó. Tenía que averiguar qué había pasado durante esos 20 minutos que no puede explicar, y tenía que descubrir quién había disparado esa bala. Usted me dijo, continuó el detective, que la mañana del asesinato recordaba claramente estar en su estudio, que se levantó para buscar un libro, que miró el reloj a las 12 menos 20 y que se quedó asombrado cuando el reloj dio las 12 y encontró el libro que tenía delante sin abrir. El capitán Curtis asintió y Blake prosiguió. Estaba usted desconcertado, pero no pensó más en ello, hasta que llegó la policía, poco después de la 1, con la noticia de la muerte de su institutriz, y entonces descubrió su revólver en su bolsillo, con una recámara descargada. ¿Y bien? Exclamó el capitán con impaciencia. Me pregunté qué podía llevar a un hombre, afligido por repentinos estallidos de furia, a tal estado en una mañana de finales de otoño. Estudié el panorama desde su ventana, y vi que desde allí se podía ver uno de los lugares donde sus cuidadores colocan grano para sus faisanes. Vi también que las palomas de un corral en una granja vecina lo saben, y generalmente se las ingenian para robarle a sus animales parte de su comida. Sí, lo hacen, maldita sea, interrumpió el capitán. Ahora bien, el ruido monótono de esas palomas es admirablemente calculado para molestar a un hombre irritable, capitán Curtis, especialmente cuando están robando a sus faisanes. ¿Qué más probable que en uno de sus ataques usted agarre su revólver, el arma más cercana a la mano, y salga a matar? Pero las palomas son notoriamente despiertas y difíciles de matar, y el alcance de un revólver es pequeño. Se irían antes de que usted se acercara lo suficiente, y usted la seguiría, entrando y saliendo entre los árboles, hasta que estuviera demasiado lejos para que se oyera un disparo. Entonces usted dispararía, todas las palomas desaparecerían, y usted regresaría a su estudio, y su furia se desvanecería, a medida que desapareciera la causa de la misma. El capitán meneó la cabeza. Es una teoría ingeniosa, dijo, y las palomas ciertamente me molestan, pero ¿cómo puede probarse? Escuche, dijo Blake, he hecho averiguaciones, y he descubierto que el hijo del granjero, que cría las palomas que tanto le molestan a usted, había perdido una. Eso me llevó a seguir con mi teoría, y me puse a rondar por los alrededores. Al norte, exactamente en la dirección opuesta al lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de la señorita Chitty, hay un bosquecillo que se utiliza muy poco. Me fijé en él, y como el lugar es muy húmedo, encontré allí unas huellas muy claras. ¿Esas huellas eran mías?, interrumpió ansiosamente el capitán. Blake asintió. Así es, y las huellas eran excepcionalmente profundas, señal inequívoca de que estaba corriendo. Y encontré algo más allí, el cadáver de una paloma del que saqué esto. Mientras hablaba, sacó una bala y comentó. Evidentemente, disparó a una distancia suficiente como para que la bala permaneciera en el cuerpo del pájaro. El capitán tomó el proyectil y lo miró una y otra vez reflexivamente. Le estoy muy agradecido, señor Blake. Me siento totalmente satisfecho con su explicación de mis movimientos, dijo en voz baja, y más aliviado de lo que puedo expresar con palabras. Hay algo más que debo decir, añadió el detective. Si acepta mi consejo, no se guarde por más tiempo esta aflicción suya, para sí mismo. Capitán Curtis, no está usted bien. Debería consultar a un especialista, y si no se puede hacer nada por usted, cosa que no puedo creer, siempre debería tener a alguien a su lado. Pero estoy seguro de que se puede hacer algo. Seguiré su consejo, respondió el capitán, ya he sufrido bastante. El misterio de Morehampton. Ralph Carter era empleado del National Prudential Bank. Tenía 30 años, era soltero, y vivía en unas habitaciones de Havelock Street, Morehampton. 4 días a la semana desempeñaba las funciones de cajero auxiliar en la oficina central del distrito del banco en Morehampton. Los lunes y viernes estaba a cargo de una pequeña sucursal en Cromfield, que sólo abría esos días,
y que estaba situada en la sala de estar delantera de una casa particular. Cronfield era una pequeña ciudad de mercado muy concurrida, a unas 10 millas de Morhampton. Carter tenía la costumbre, los lunes y viernes, de ir en el tren que salía de Morhampton a las 9:30 de la mañana y regresar en el tren que salía de Cronfield a las 5:40 de la tarde. Cuando regresaba, rara vez llevaba en su mochila menos de 1.500 libras, y a menudo más de 2.000. Como medida de precaución contra los ladrones, siempre llevaba consigo un revólver en sus viajes de ida y vuelta a la pequeña ciudad. El día en que ocurrió el suceso, un triste viernes de finales de diciembre, llegó a Cronfield, como de costumbre, a las 9:50 de la mañana. Llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero hongo. Además de su bolso, llevaba un paraguas, en cuyo mango había una estrecha banda plateada con su nombre y dirección. Abrió la sucursal a las 10 y desde esa hora hasta las 4 de la tarde, con un intervalo para almorzar a la 1, estuvo más o menos ocupado en pagar y recibir dinero. A las 4 cerró y se puso a hacer el balance de sus cuentas. A las 5:15 hizo la maleta, se puso el sombrero y el abrigo y se dirigió a la estación para tomar el tren de las 5:40. De camino a la estación, pasó por la tienda de un cazador y compró un par de faisanes que había encargado el lunes anterior y que, según explicó, estaban destinados a ser un regalo para uno de sus amigos de Morhampton. Llegó a la estación, justo cuando el tren entraba a toda velocidad, y se sentó en un compartimento de primera clase, cerca del centro del tren. Como se supo después, ni el jefe de estación ni ninguno de los porteadores se dieron cuenta si había alguien en el compartimento cuando Carter subió, o si alguien subió después de él. La línea de Cronfield a Morhampton pasa por el famoso túnel de Moorhead, de más de 2 millas de longitud, y casi inmediatamente después cruza el río More por medio de un puente de hierro. Hay 2 estaciones entre Cronfield y el túnel, pero el tren de las 5:40 no para en ninguna de ellas. No hay estación entre el túnel y Morhampton, por la sencilla razón de que la estación de Morhampton está a solo 3/4 de milla del puente, lo que está a menos de unos metros de la boca del túnel. Mientras el tren avanzaba traqueteando por el túnel, uno de los pasajeros de primera clase, el capitán Hardy, creyó oír un disparo de revólver en el compartimento contiguo. Le comentó el asunto a su esposa, que estaba con él, pero ella, al no haber oído nada, descartó la idea. A los pocos segundos de salir del túnel, el tren entró traqueteando en el puente que cruza el río More. En ese momento, un trabajador llamado Donovan, que caminaba por la orilla del río, pasó por debajo del puente. Por supuesto, ya estaba muy oscuro y caía una fina llovizna. Sin embargo, a la luz intermitente de las luces del tren, Donovan vio, de forma vaga pero inequívoca, un objeto oscuro e informe que se disparaba por encima del parapeto del puente y caía al río. Poco después de cruzar el puente, el tren empezó a disminuir la velocidad, preparándose para entrar en la estación de Morhampton. Casi al mismo tiempo, un pasajero de tercera clase, llamado Bowman, bajó la ventanilla de su compartimento y sacó la cabeza, para ver si había dejado de llover. Mientras lo hacía, se quedó atónito, al ver a un hombre abrir la puerta de un compartimento de primera clase, cerca del centro del tren, subirse al estribo, saltar, correr por el terraplén y desaparecer en el bosque que en ese punto bordea la línea. El señor Bowman no vio al hombre con la suficiente claridad como para poder describirlo con precisión. Todo lo que pudo decir fue que el hombre parecía ser de estatura y complexión medianas y que llevaba gorra. Creía que tenía barba y bigote, y estaba seguro de que llevaba una bolsa en la mano cuando corría por el terraplén. Cuando el tren se detuvo en la estación de Morhampton, el señor Bowman llamó al guardia y le contó lo que había visto. Mientras tanto, sin embargo, uno de los mozos de cuerda había notado la puerta del vagón abierta y el grito de horror que brotó de sus labios. Cuando miró hacia el interior del compartimento, hizo que el guardia y todos los demás que estaban en la estación, incluidos el capitán Hardy y el señor Bowman, acudieran corriendo en un estado de excitación indescriptible. ¿Qué escena se les presentó a sus ojos horrorizados? El interior del compartimento
Estaba hecho un desastre. Había sangre en el suelo, en los cojines, en las puertas, por todas partes. Una ventana estaba rota y otra había sido perforada por una bala. En el suelo había un cuchillo manchado de sangre y en uno de los asientos había un revólver, con 5 cartuchos llenos y uno vacío. En un rincón había un bombín maltrecho y arrugado, y en el perchero había un paraguas, en cuya banda plateada estaba grabado R. Carter, 16, Havelock Street, Morhampton. La policía llegó rápidamente al lugar, y después de que el inspector Walsh tomara nota de las declaraciones del capitán Hardy y del señor Bowman, el vagón fue desenganchado del tren y desviado hacia una vía secundaria. Gracias a la inscripción que figuraba en el paraguas, se estableció rápidamente la identidad de Carter, y después de una entrevista con el señor Penrose, el director del Banco del Distrito, el inspector fue a Cronfield y obtuvo los detalles que ya se han dado sobre los movimientos de Carter durante el día. Eran las 10:30 cuando el inspector regresó a Morhampton. Para entonces, Donovan, el trabajador mencionado anteriormente, había leído un relato del asunto en el periódico vespertino, y cuando el inspector llegó a la comisaría, encontró a Donovan allí, describiendo lo que había visto al pasar por el puente del ferrocarril. «Eso cierra el asunto», dijo el inspector cuando Donovan contó su historia. «Ahora ya no puede haber ninguna duda sobre lo que sucedió. Un sinvergüenza, que evidentemente conocía bien las costumbres de Carter, continuó, se metió en el mismo compartimento que Carter en la estación de Cronfield. Mientras el tren pasaba por el túnel de Moorhead, atacó a Carter con el cuchillo que se encontró. Carter se defendió con su revólver, pero su agresor terminó asesinándolo y arrojó su cuerpo al río mientras el tren estaba en el puente. Luego, después de conseguir la bolsa, el malhechor esperó hasta que el tren comenzó a disminuir la velocidad, entonces se acercó al estribo, saltó y escapó. Le repitió esta teoría al señor Penrose, quien llegó a la comisaría alrededor de las 11 para conocer las últimas novedades. «Me temo que su explicación es totalmente cierta», dijo el señor Penrose. «Qué lástima que nadie en la estación de Cronfield haya notado al hombre, que, como usted dice, debe haber subido al mismo compartimento que Carter». «Es una lástima», convino el inspector. «Por supuesto, tenemos la descripción que hizo el señor Bowman del hombre que he hecho circular por toda la ciudad y el distrito, pero es una descripción tan pobre que tengo pocas esperanzas de que nos permita dar con el paradero del sinvergüenza». «¿Han buscado en el túnel?», preguntó Penrose. «En efecto», contestó el inspector, «pero no hemos podido descubrir nada de importancia». «¿Y han pensado en dragar el río?». «Por supuesto. De hecho, ya he tomado las medidas necesarias para que el trabajo comience mañana al amanecer». «Mientras tanto», dijo el señor Penrose, «¿le importaría darme una copia de su informe, incluidas las declaraciones de Hardy, Bowman y Donovan?» «Le envié un telegrama a Lord Miltown. Él es el presidente de nuestra junta directiva en Londres. ¿Sabe usted?, para informarle de la desaparición de Carter, y su señoría me ha respondido, pidiéndome que le envíe los detalles más completos posibles de lo que la policía ha hecho y descubierto». El inspector le entregó amablemente una copia de su informe oficial y de las 3 declaraciones mencionadas que el señor Penrose envió a Londres por correo de medianoche. Y así estaban las cosas cuando Lord Miltown, a las 8 de la mañana, sacó a Sexton Blake de la cama, le dio los papeles y le dio instrucciones de ir a Morhampton en el próximo tren e investigar el caso en nombre del banco. El detective, que partió de Londres a las 8:30, llegó a Morhampton unos minutos antes de las 10. En la estación lo esperaban el señor Penrose y el inspector Walsh. Este último, lejos de ofenderse por la intervención de Sexton Blake, agradeció su ayuda. «He leído su informe, que es muy lúcido y completo», dijo el detective al inspector, después de estrecharles la mano a los 2 hombres. «Sé todo lo que se sabía hasta las 11 de la noche de ayer». «¿Se ha descubierto algo nuevo desde entonces?». «Esta mañana», dijo el inspector, «el abrigo de Carter fue sacado del río aproximadamente a media milla del puente. Estaba cortado y acuchillado en varios lugares
y tenía innumerables manchas de sangre. ¿Han dragado el río?, preguntó Blake. En este momento se está llevando a cabo, respondió el inspector. Entonces, ¿hasta ahora no se ha encontrado ningún rastro del cuerpo? Ningún rastro hasta el momento, en efecto. ¿Está todavía allí el vagón en el que se cometió el crimen?, preguntó Blake. Allí sigue. Quizás le gustaría a usted examinarlo, dijo el inspector. Blake fue conducido hasta el desvío en el que se encontraba el vagón, custodiado por un agente. El detective examinó detenidamente y con atención el interior del compartimento en el que había viajado Carter y pareció interesarse especialmente por las numerosas salpicaduras de sangre. Luego, caminó hacia la puerta del compartimento y señaló un edificio al otro lado de la calle, fuera de la estación. «Ese es el hospital, ¿verdad?», preguntó. «Es el hospital, en efecto», dijo el inspector sorprendido. El detective garabateó una nota y se la entregó al agente. «Lleve eso al hospital y déselo al cirujano de guardia», dijo. «Espere una respuesta». El policía se fue y regresó poco después, trayendo consigo una caja de caoba que contenía un microscopio, algunos portaobjetos y cubreobjetos y un frasco de agua. «Ahora voy a darles a ustedes dos una lección elemental de fisiología», dijo Blake con una ligera risa. Con la punta de su cortaplumas recogió un pequeño coágulo de sangre del suelo del vagón y lo colocó en el centro de uno de los portaobjetos. Lo humedeció con una gota de agua, colocó un cubreobjeto sobre él y lo colocó bajo el microscopio, lo examinó y asintió con la cabeza. «Tal como lo pensé», murmuró. Invitó al señor Penrose y al inspector a echar un vistazo. Así lo hicieron, pero al parecer no se dieron cuenta de nada. «¿Qué ve usted?», preguntó Sexton Blake, dirigiéndose al inspector. «Son muchos pequeños discos ovalados», dijo el inspector, de color rojizo, con un punto negro en el medio de cada uno de ellos. Levantó la vista del microscopio y miró fijamente a Sexton Blake. «Pero, ¿qué tiene eso que ver con el asesinato de Ralph Carter?», preguntó. A modo de respuesta, el detective se pinchó el dedo, exprimió una gota de sangre, la colocó en otro portaobjetos, la cubrió con un cubreobjetos y la colocó bajo el microscopio. «Ahora mire eso y dígame qué ve», dijo. «Lo mismo que antes», dijo el inspector, «solo que los discos son redondos en lugar de ovalados y no tienen ninguna mancha negra en el centro». «De lo cual se desprenderá», dijo el detective, «que la sangre que salpica este vagón no es la misma clase de sangre que fluye por mis arterias. Es decir, no es sangre humana». «¿No es sangre humana?», exclamó el inspector. «Por supuesto que no», dijo Sexton Blake. «En toda la sangre humana, y en la sangre de todos los mamíferos, excepto la especie de los camellos, esos pequeños discos, o corpúsculos, como se los llama, tienen forma circular y no tienen una mancha oscura en el centro. En las aves, son ovalados y tienen un núcleo central oscuro. En cuanto entré en el compartimento, sospeché, por el color y el olor de aquellas manchas, que no eran sangre humana. Cuando las examiné más de cerca, mis sospechas se confirmaron. El microscopio ha aclarado el asunto. Es sangre de un ave, más concretamente de faisán». «¿Sangre de faisán?», exclamaron al unísono el inspector y el señor Penrose. El detective asintió. El señor Penrose hizo un gesto de desesperación, pero el inspector fue más ingenioso. «¡Por Júpiter!», exclamó, cuando una luz repentina lo iluminó. «¿Cree usted?». «Lo creo», dijo Sexton Blake, «de hecho, estoy seguro de ello». Se volvió hacia el señor Penrose. «Cuando Carter compró ayer ese par de faisanes en Cromfield», dijo, «no los compró para dárselos a un amigo, como afirmó, sino para utilizarlos como parte de un astuto plan para robar el banco. Lo que hizo, me imagino, fue lo siguiente. Se metió en un compartimento de primera clase vacío en Cromfield. Tan pronto como el tren salió de la estación, cortó los faisanes con un cuchillo y esparció la sangre por todo el compartimento.
Salpicó un poco su abrigo y pasó el cuchillo por la tela, para que pareciera que lo habían apuñalado. Mientras el tren estaba en el túnel, rompió una de las ventanas y disparó una bala a través de la otra. Luego, después de pisotear su sombrero de copa, abrió la ventana, y cuando el tren estaba en el puente, arrojó su abrigo y los faisanes destrozados al río. Sabía que los pájaros se hundirían, pero calculó que el abrigo flotaría, terminaría siendo recogido y daría más fuerza a la teoría de que lo habían asesinado y arrojado al río. Sin duda, llevaba una barba postiza y una gorra en la bolsa. Se las puso y esperó a que el tren empezara a disminuir la velocidad. Entonces, dejando atrás el cuchillo y el revólver, pero llevándose consigo la bolsa de dinero, saltó del tren como lo describió el señor Bowman y echó a correr. Y nunca más lo volveremos a ver, ni a saber nada de él. Gimió el señor Penrose, cuyo primer pensamiento no fue de admiración por la habilidad con la que Sexton Blake había resuelto el misterio, sino de dolor por la pérdida del dinero del banco. Tal vez no, dijo el detective. Pero tengo intención de intentar localizarlo. ¿Pero cómo? ¿Qué puede hacer? Blake garabateó otra nota y se la entregó, junto con un chelín, al agente. Lleve esto a la oficina de telégrafos más cercana, dijo, y asegúrese de que lo envíen de inmediato. El señor Penrose parecía más desconcertado que nunca, pero una vez más, el ingenio del inspector le permitió adivinar la verdad. ¿Va a traer a su sabueso?, preguntó. Así es, dijo Sexton Blake. Le he enviado un telegrama a Tinker para que envíe a Pete en el próximo tren. Pete, el sabueso del detective, llegó 2 horas después y fue llevado inmediatamente al lugar donde el señor Bowman había visto a Carter correr por el terraplén. Le permitieron olfatear el maltrecho bombín de Carter y luego comenzó la caza. Al final, la cacería no fue larga. Tras guiar a Sexton Blake y al inspector a través del bosque y un par de campos, el perro finalmente se detuvo al borde de una cantera abandonada. Y cuando los 2 hombres se asomaron al borde de la cantera, vieron el cuerpo de Ralph Carter tendido al pie del declive, con una barba postiza colgando flácidamente alrededor de su cuello, y su mano derecha todavía agarrando firmemente una bolsa de cuero marrón. No hacía falta ser muy perspicaz para adivinar lo que había sucedido. Era evidente que Carter había tomado un atajo a través de los campos, probablemente con la intención de llegar a la estación de Londres y tomar un tren a Liverpool. Pero se había extraviado en la oscuridad y había tropezado con la cantera. Al principio creyeron que estaba muerto, pero al bajar a la cantera descubrieron que solo estaba inconsciente. Lo más rápidamente posible lo llevaron al hospital, donde pronto se recuperó y en este momento se encuentra en prisión, cumpliendo 3 años de condena. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.